Y voy a aprovechar para que le demos la bienvenida a la profesora, nuestra cuarta ponente, la profesora Rocío, Polanía. ¿Estás por allí, Rocío? Sí, por aquí estoy. Entonces, Buenas Rocío, noches. Bienvenida, profesora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué pena haber entrado tan tarde. Tranquila, ya te habíamos excusado. Entonces, Rocío, pues ella es estudiante de doctorado de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en Historia. Historia. Además de eso, tiene especialización en docencia universitaria y en la actualidad es la jefe de programa de licenciatura en Educación Artística y Cultural y en la maestría en Educación por el Arte. Rocío, buenas noches, te recibo con esta pregunta, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver pues con si escuchabas la pregunta, dice que ¿cuál consideras tú que es el papel de los lenguajes, las formas de expresión y de representación en la formación de profesores? Bueno, yo les cuento que desde la parte artística, desde la educación artística, pensaría yo que todos los maestros deberían tener una formación transversal en artes. ¿Por qué? Porque el arte es el mejor vehículo de inclusión, o sea, es la mejor herramienta, y eso ya lo hemos visto en muchos procesos de investigación donde el arte se convierte en una herramienta fundamental dentro de ese proceso de inclusión que queremos hacer en el aula o fuera del aula. Entonces, el aprendizaje de las artes no debería ser solamente para los licenciados en artes, debería ser para todos. Todos los licenciados, de alguna manera, deberían tener cierta formación en el campo de la educación artística. Una persona que maneja en el aula, digamos en el caso de los niños, es fundamental que pueda el maestro tener, no que cante perfecto, pero sí por lo menos una entonación, poder cantar con los niños. El arte posibilita toda una lúdica con los niños y con los adultos. Además que el arte tiene una caracterización que promueve un aprendizaje holístico, tanto a nivel emocional, sensorial, intelectual, creativo. Entonces, en ese sentido, el arte puede ser utilizado como una herramienta de comunicación para promover la inclusión a través de los diferentes lenguajes simbólicos que tiene el arte y que se convierten de alguna manera de carácter universal. Eso es muy importante. Entonces, si todos los maestros nos formamos digamos, con algunos elementos, yo pienso que el aula de clase sería muy diferente. Yo estoy muy de acuerdo con Ladi, la literatura es un elemento fundamental y es un aspecto que tal vez a nosotros como los educadores artísticos nos hace falta. Y la literatura dentro del campo de la formación artística es un componente fundamental también. Inclusive en el documento de formación para la primera infancia, el arte y la literatura son dos de los elementos fundamentales dentro de la formación de los niños. Y no solamente no solamente para los niños, sino para todos los adolescentes y adultos. El arte se constituye en un espacio de expresión y desarrollo personal, de encuentro, de participación social, de trabajo. Es un espacio que permite a todas las personas trascender barreras y dificultades de muy diverso tipo. Yo escuchaba cuando entré, creo que la profesora Jimena, que hablaba de romper esas barreras, esas dificultades físicas, relacionales, comunicativas, o sea, todos esos niños que a veces encontramos con alguna discapacidad, muchas veces que a través de las clases, digamos, del pensum como matemáticas o, bueno, sociales, ellos no tienen esa posibilidad de expresión, pero sí lo pueden hacer a través de las artes. Nosotros hemos tenido en el programa varios casos ya de muchachos con alguna discapacidad y pues lo hemos llevado. Hace poco graduamos una niña que tenía un problema bastante complicado y digamos el desarrollo del trabajo con ella fue más a nivel de taller práctico
y a partir de ese taller práctico nosotros empezamos a trabajar de toda la parte teórica. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita y que hoy la niña me llamó que noche y me decía, profesora, estoy creando una microempresa de arte, estoy haciendo retratos y estoy haciendo empaques. Entonces uno dice, esas posibilidades que uno le entrega a los muchachos, a los niños con cierta discapacidad, ellos lo pueden potencializar más adelante. Pero uno como maestro sí tiene que tener esa formación, o sea, uno tiene que tener esa formación emocional, sensible, para poder llegar a ellos, para poder llegar a cualquier estudiante, porque es que a veces vemos vemos únicamente la inclusión con discapacidad, hay que verla desde todos los espacios. Muchas veces no hacemos trabajo de inclusión, sino trabajo de exclusión. ¿Por qué? Porque a esos chicos que tienen dificultades los sacamos del aula para trabajarlos de manera diferente. Y para mí eso es un trabajo de exclusión. Mientras que cuando el maestro tiene herramientas artísticas, puede desarrollar clases para todos en igual de condiciones. O sea, para mí, un maestro debería aprender, tener conocimiento, o sea, tener una formación transversal en la parte artística. Esa es como mi opinión, Marta. Muchas gracias, Rocío, muy bienvenida. Y yo creo que llegaste apenas porque está esto, la discusión poniéndose en la parte, digamos, como más interesante que tiene, porque ahorita yo pienso que se vuelve como una parte también como de lo que uno siente, hablar de esos mitos, ¿sí? Y esos lenguajes, digamos, como, y la forma como estos afectan la realidad. Entonces, profe María Fernanda, la pregunta la había puesto como, desde su experiencia, ¿conoce algunos mitos sobre los lenguajes y la forma como estos afectan la realidad? Sí, señora, claro que sí, muchos. Uf, mitos hay los que tú quieras. Profe Rocío, el micrófono está haciendo interferencia. Ay, qué pena. Tranquila. Sí, mitos hay muchos, o sea, uno Pero el escucha... perro no es mío. Ah, no, ese es el de la profe Marta. Tampoco, entonces debe ser el de la profe Ladis. Vale, uno escucha mitos desde lo que conversan los mismos estudiantes, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado al estudiante que dice, yo soy malísimo para inglés, yo soy malísimo para las matemáticas, yo no le bailo porque es que yo soy arrítmico, o sea, yo yo con esa vaina no puedo, ¿cierto? Eso es un mito. Eso nos toca derribarlo. Siempre que yo oigo un estudiante que dice, soy malo para el inglés, a mí el inglés no me entra, es el equivalente a mí las matemáticas no me entra. Y yo le decía el otro día a la profesora Marta en una conversación así como muy formal, con la profe Ladis también, hola, ese mito de que las matemáticas y los idiomas no van, ¿no? Que el cerebro, el hemisferio derecho de nuestro cerebro como que no se junta con el izquierdo, ¿no? De que este va por un lado y que este va por el otro. Entonces, que el que es bueno para lenguas, para idiomas, pues no es muy bueno para los números. Y yo digo, tengo que encontrar un ejemplo de alguien que realmente sea bueno en todo. Que sea, yo sé que la profe Rocío lo tiene, yo sé que ella tiene ese ejemplo perfecto de esa persona que es buena para la música, para los idiomas, para las matemáticas, y seguramente en la historia vamos a encontrar grandes personas como por ejemplo Da Vinci, ¿cierto? Que era bueno para todo, ¿sí? Mitos hay muchos, mitos hay muchos. Yo he encontrado otros específicamente en inglés que dicen, no, es que si yo meto al niño más temprano a que se eduque, ¿cierto? Entre más chiquito mejor, que eso no va a sufrir, ¿cierto? O sea, ese es otro mito que también hay que derribar. ¿Qué significa entre más mejor? ¿Es eso cierto? Entre más yo le atiborre al niño, va a aprender más. Entre más temprano, entre menos edad tenga, va a ser mejor para el niño. Entre más temprano lo exponga al idioma de la manera en que se expone, él va a aprender mejor, va a aprender más inglés porque yo lo someto a este proceso desde más temprano. Hay muchos mitos, hay muchos mitos. Pero lo cierto es que todo esto se puede tratar. Yo no sé si ustedes hayan escuchado otros mitos, profes.
Muchas gracias, profe María Fernanda. Entonces, bueno, vamos a ver si la profe Ladis ha escuchado algunos mitos o tiene algunos mitos o tiene experiencia. Lenguaje, bueno, voy a concentrarme específicamente en la lectura. Hace muchos años, cuando estaba en la escuela, el mito de la lectura era pronunciar bien, ¿no? Tener un ritmo. Ese es un mito que nos ha hecho mucho daño porque leíamos muy bien, pausado, con todas las acentuaciones, pero ¿y qué quiere decir con otras palabras? Ni idea. Ese es un mito. Otro, pensar que la lectura se aprende, o bueno, se enseña, o que se aprende a leer a los 3, 4, 5, 6 años. No, eso es un mito. Todo el tiempo estamos aprendiendo a leer, porque entre más leemos, más capacidad vamos a tener para hacer inferencias, hacer conexiones. Otro, y creo que en procesos de inclusión ese mito nos ha afectado mucho también, teniendo en cuenta que la educación es la posibilidad de transformar pues la persona, el individuo, la calidad de vida. Tiene que ver con, bueno, pensar que el proceso de comprensión, nuevamente, que es como mi línea de investigación, es un proceso innato, ¿no? Por ejemplo, se le da al estudiante la odisea para que haga un ensayo. No, la comprensión de lectura es una macrohabilidad muy compleja, vienen muchos procesos y finalmente el estudiante va a Wikipedia y baja el resumen y nunca se hacen los procesos de significación, ¿no? Que es ahí donde está nuestra debilidad. Otro mito tiene que ver con la escritura, que pues creemos que mandar a escribir, bueno, una biografía es escribir, no, eso es transcribir. Escribir es un proceso mucho más complejo de ordenar el pensamiento, de estructurar, de esquematizar las ideas, las intenciones comunicativas y estructurarlos de manera cohesiva y de manera coherente dentro de... Y es un proceso complejo que también todos estamos aprendiendo. Entonces, dos mitos: todos estamos aprendiendo a leer y todos estamos aprendiendo a escribir, ¿sí? Que es un proceso diario que entre más se ejercita, pues se mejora la posibilidad. Listo, muchas gracias, profe Ladis. Y profe Jimena, ¿cómo te va con los mitos? Bien, me va bien. Y en esta formación de licenciatura en educación infantil, pues hay muchos mitos, ¿no? Entonces, uno era de los que decía la profe Ladis, y es que los niños a los 4 o 5 años no saben leer y escribir, pero los niños quieren comunicar algo, ¿no? Y entonces quieren comunicar que su papá está en la casa y dibujan al papá y hacen un signo más y dibujan la casa. Entonces los papás dicen, ¿pero qué están haciendo? Están garrapiñando el cuaderno, ¿qué es lo que hacen? Él todavía no sabe escribir, pero entonces uno ya leyendo a Emilia Ferreiro y Ana Teveroski sabe que ya vienen unos procesos en los cuales el niño ya está enfocando su proceso de escritura y su proceso de lectura. Entonces, el no colocar la letra exacta como la vemos nosotros los adultos, como ya la aprendimos, el código, exactamente como nosotros queremos que ellos lo expresen, entonces ellos no saben escribir, sino que están esgarrapiñando. Entonces, ese es un mito, porque yo digo, bueno, los papás no saben porque no han leído a Emilia Ferreiro, a Ana Teveroski, pero si lo comenzamos a leer, sabemos de que ya se están expresando, de que están comunicando algo, de que algo quieren decir con lo que están haciendo. Entonces, yo creo que esos procesos de lectura y escritura, como lo quieren enfocar los padres de familia y algunos docentes también, son unos procesos que, como lo decíamos en un principio, comienzan desde que son bebés, a expresarse, a comunicarse, a querer decir las cosas por su medio.
Y otro mito que yo veo ya como en la formación de nosotros, o en la formación de nosotros y de nuestros estudiantes, es que creemos que con un cursito vamos a ser artistas, que con un cursito vamos a ser expresivos, que con un curso vamos a saber a leer y escribir, que con un curso, entonces lo decía la profe también, dice, es un proceso que se vive para toda la vida. Y como lo decía también la profe Rocío, ¿no? Hay que formar a nuestros estudiantes en cosas transversales. Entonces, no solamente cuando es el curso de arte, sino cómo el arte puede ser transversal en todos los cursos que nosotros vemos en el programa, sabiendo que el arte comprobado científicamente es digámoslo así, una herramienta necesaria del docente. Entonces, esas cosas que son importantes son las que nosotros tenemos que incluir en el currículo y en la formación de nuestros estudiantes, porque sabemos también que a nosotros nos gusta, a muchos les gusta también el dibujo, el arte, la expresión, la literatura, bueno, un pocotón de cosas que nosotros sabemos que ahí están, pero seguimos dictando nuestras clases rutinarias, nuestras clases magistrales, nuestras clases, yo soy el que sé y usted es el que aprende. Entonces, si nosotros hemos podido detectar eso y se han hecho investigaciones y se está comprobando científicamente, pues esos currículos se tienen que modificar, tienen que ser flexibles y tenemos que apuntarle a que un ejemplo como las artes tiene que ser transversal en la formación de un docente. Gracias. Gracias, Jimena. Y Rocío, ¿tú qué piensas? Bueno, mito, que no sabe dibujar. Yo pienso que todo el mundo sabe dibujar. Yo eso sí lo tengo ya experimentado, porque es que prácticamente desde que tenemos más o menos hoy en día, los niños tienen 6 meses, nosotros de pronto nos demoramos un poquito, ellos ya rayan, ellos ya tratan de hacer cosas, que no saben bailar, eso es mentiras también. Los niños desde que ya están en los brazos de un papá ya brincan y están bailando. Ahora, lo que pasa es que decimos que no sabemos bailar porque no sabemos llevarle el paso al otro. Yo conozco experiencias como la del maestro Restrepo del Colegio del Cuerpo, donde él dice, cada uno siente la música tan diferente, por lo tanto su cuerpo se va a mover como cada uno siente la música. Entonces, cuando uno quiere que 10 personas bailen de la misma manera, sí, se logra, pero es como ustedes decían, es con la rutina y el ensayo, pero también hay posibilidades que personas que no son de grupos de danza ni pertenecen a ballet, ellos empiezan también a sentir la música y a bailar como sienten, porque es que eso es parte de la formación, cómo se siente, y todos nos sentimos diferente. Por eso cada uno tenemos nuestro estilo. Y lo mismo, eso que digan que no saben dibujar, eso no lo creemos. Yo sé que todo el mundo sabe trazar raya, porque es que el dibujo no es llegar a un retrato. O sea, yo me puedo expresar a través del dibujo con puras líneas, con puras manchas de color. O sea, depende de las emociones, de los sentimientos, de esas posibilidades de expresión que me da, digamos, la formación para yo hacerlo. Pero esos son mitos. Nosotros ya lo hemos experimentado dentro del programa y nos damos cuenta. Yo tengo una experiencia de personas adultas. Yo trabajé con personas mayores y ellas decían, yo no sé dibujar, y lo hago en la universidad también. Yo no sé dibujar figura humana, y yo les garantizo a ustedes que en 8 semanas los estudiantes aprenden a dibujar un cuerpo humano. Porque es el ejercicio, es la posibilidad, es todo lo que se le ofrece a ellos para que ellos hagan sus propios aprendizajes. Yo soy del pensamiento que al niño no se le deben mostrar modelos, porque es que cuando yo le muestro un modelo de un pescado, una flor, los 35 niños que tengo en el aula van a terminar haciendo 35 flores exactamente iguales. Pero cuando yo experimento y empiezo a formarle, digamos, a darle elementos para que ellos empiecen a
a fortalecer sus procesos creativos. Yo voy a tener en el salón 35 flores diferentes o 35 casas diferentes, porque empiezo a pensar, oye, ¿cómo es tu casa? Y cada uno empieza a describir su casa y no la casa que le hace el profesor en el tablero. Cuando el niño empieza a ver que su casa es diferente a la del vecino, él está desarrollando una propuesta diferente. Ahí es donde tenemos que empezar también en la formación de los maestros. No es dibujarle la misma flor en el tablero, la misma casa, la misma nube. Nosotros hemos experimentado que 30 niños dibujan 30 paisajes exactamente igual, con el sol en la esquina, las flores del mismo tamaño, la casa igualita y las montañas iguales. Pues mientras que cuando yo empiezo a trabajar a los niños, dándole unos referentes, de las mismas observaciones que ellos hacen a nivel de su propia casa, del frente de la casa, ellos van a cambiar esos estereotipos que tienen. Entonces, sí hay posibilidades, eso es parte de los mitos. O sea, yo sí les digo a los profesores, no les demos como esas plantillas a esos niños, eso es un mito también, sino que esas plantillas hay que retirarlas del trabajo de los niños y empezar a que ellos hagan lo que ellos visualizan y tal como lo visualizan. Yo no necesito que a los 5 años un niño me dibuje perfecto. Para eso tiene el resto de la infancia y la adolescencia para uno trabajar. Porque es que pensamos que los dibujos de los niños son feos y eso es otro mito. Eso es mentira. Los dibujos de los niños no son feos. El niño está expresando lo que él siente y lo que él está observando. Entonces, esos son partes de los mitos que nosotros como maestros tenemos que iniciar desde la primera infancia. Entonces, sí hay mucho mito alrededor de la formación digamos, a nivel de los lenguajes. Hay que dejarlos que bailen como ellos quieran, hay que dejarlos que ellos se muevan como ellos quieran. Si ya después hay procesos, o sea, los procesos hay que seguirlos y se van madurando, pero hay que dejar que la gente baile como quiera. Sino que pues también no hay gente que se burla y eso es parte, digamos, de las injusticias de la vida con la gente que a veces no sabe bailar o con la gente que no sabe cantar, y entonces empezamos a crear lo que se conoce como bullying, y eso está mal. O sea, la gente baila de acuerdo a cómo siente su música, como siente, y eso es lo más importante. Ustedes ven montajes del maestro Restrepo donde no todos bailan igual. ¿Por qué? Porque el bailarín está haciendo las cosas de acuerdo a lo que está sintiendo. Y eso es lo más importante dentro de este proceso. O sea, esos mitos hay que irlos, digamos, quitando de la mentalidad de la gente. O sea, la gente baila de acuerdo a lo que siente. Pues, pinta como siente. Actúa. Porque es que actuar es parte de ese proceso como tan natural. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo performance, todo el tiempo estamos actuando dentro de esta realidad. Entonces, esos son mitos para mí. Muchas gracias, profe Rocío. Yo creo que son bastantísimos, o sea, no terminaría uno de denunciar. Yo tengo una cuestión personal, y es que como yo soy una persona alegre, que siempre me río, que soy expresiva, bueno, algunos no entienden de qué es que me río, entonces para mí es muy difícil cuando tengo que decirle a alguien que yo soy de matemáticas. Entonces, porque pues es como raro que una profesora de matemáticas se ría, y más que haya una profesora de matemáticas que le gusta escribir, leer, hacer poesías, que le gusta y entiende que, por ejemplo, a través del arte podemos entender y hacer matemáticas, o por ejemplo, cuando hablamos del inglés, que por ejemplo esta barrera, o cuando uno habla en otra lengua, cualquiera, que sea cualquier otro idioma, que esto mejora, digamos, a nivel como exponencial la parte de la comprensión. Entonces también es un mito que uno tiene que vivir, y que tiene que vivirlo con los estudiantes, porque como bien decía ahorita la profe Rocío, es cierto que nosotros muchas veces pensamos que hay algunas cosas que en el currículo deben ser, pero yo miraba nomás ahorita viendo el número de personas que captamos en esta conversación, que de pronto muchos de los estudiantes de mi programa que han entrado a las otras conversaciones, de pronto consideran que en esta que se iba a hablar del lenguaje, pues no es como tan importante para nosotros. Y entonces eso hace que de pronto no se vinculen personas que
habían estado como muy activas, como muy participando. Y otro mito que también me parece que deberíamos como tener en cuenta, que nos debería ayudar a reflexionar, es el hecho de que la responsabilidad sobre la enseñanza de la lectura, la escritura, la literatura y todas las que tengan que ver con ello, está en manos del profesor de castellano. Entonces, el profesor de matemáticas de pronto no se preocupa porque el chico escriba bien, porque de pronto, digamos, en la resolución de problemas, el tratar, como decía ahorita la profe, de escribir un problema de varias formas, de poder como interpretar esa información, de poder como buscar otra manera de decir eso mismo, son ejercicios que generalmente no se hacen en la clase de matemáticas y que realmente le terminan haciendo falta a las personas, o el hecho, por ejemplo, que los estudiantes tengan que ir muchas veces al libro a tratar de leer y comprender un concepto o leer un problema y comprenderlo, y que el profesor de matemáticas no se preocupe realmente por ver cómo está enunciado el problema, si realmente esto que está allí llega al contexto del niño, si él tiene el vocabulario. Entonces son cuestiones que nos perjudican y que en el fondo, digamos, están en los objetos de reflexión de estas conversaciones, porque como bien decía Rocío, nosotros debemos tener muchas cosas en cuenta en la formación de nuestros profesores, pero sobre todo el hecho de eso de pensar de que la responsabilidad por alguna cuestión es cosa de otro, limita mucho como estas áreas que nosotros manejamos, nos ponen unos sectores que nos ayudan nos impiden como trabajar con el otro y acceder a lo que dice el otro. Entonces yo quería pues como decir esto desde el punto de vista de las matemáticas y desde el punto de vista de esos mitos que nos hacen ver que algunas cosas pues de pronto no son como tan importantes, y la verdad es que no, o sea, que definitivamente todo pues tiene que ser como integral para lograr esto. Entonces,